SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Y este espacio es el abierto, es la hora en la que habitualmente empieza el tiempo de análisis en este programa, que tiene un formato y una manera de contar diferente porque estamos pendientes de la recuperación de cierta normalidad después del apagón de ayer. Y decimos cierta y ahora iremos al detalle porque es verdad que el suministro eléctrico está prácticamente recuperado, pero sigue habiendo muchísimos problemas para la movilidad en este país. Queremos contarles bien esto, queremos contarles todavía que hay gente que no ha podido volver a sus casas porque se quedaron atrapados en trenes de alta velocidad, sobre todo en medio de la nada, que tardaron muchas horas en ser rescatados y que finalmente fueron trasladados a polideportivos, que hay gente que todavía no sabe qué tiene que hacer, si ir al trabajo, si no ir al trabajo, trenes que teóricamente se ponen en funcionamiento, pero que hay un auténtico tapón ahora mismo en las estaciones para que esa recuperación de la normalidad, una cosa es que la tensión funcione, que los trenes puedan circular, y otra cosa es que lo hagan con la normalidad que teníamos antes de este apagón. Me van a dejar que salude también a los analistas que me acompañan esta mañana, que son Eduardo Madina, buenos días. Hola, Ángels. Y Nacho Corredor, muy buenos días. Buen día. Y quiero empezar por lo que todos nos hemos contado cuando nos hemos encontrado. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué os pasó ayer? Pues a mí nada, estaba en una oficina en Serrano, que es donde trabajo, en mi empresa, y a las 12:30 se fue toda la luz, nadie sabía muy bien qué estaba pasando, comprobamos por la ventana que no había semáforos, que todo era una especie de Season 2 de una peli, de una serie. Una nueva distopía. Exacto, una nueva distopía, una nueva pantalla de este juego extraño de estos últimos años. Tomamos la decisión de que todo el mundo se fuese a su casa. Algunos tardaron 10 minutos en llegar, algún otro ha dormido en la oficina y yo en mi caso tardé unas 2 horas en llegar a mi casa. Así ¿Te fuiste andando hasta casa? No, me fui en coche, pero era un tapón brutal por Castellana y me costaron 2 horas. Así que un día... No, si este fuese un juego de periodismo y ponle un titular, pues no sabría cuál ponerle, porque fue un día realmente muy extraño. Sí, es que además todo el mundo, y ahora estoy pensando, por ejemplo, tú que tienes un hijo en edad escolar, yo ayer por la tarde, tarde-noche, que llegué a mi casa, había un grupo de padres en la plaza de al lado de mi casa, esperando todavía a los niños, claro, que es una ruta que habitualmente a las 5:30 ya aparece, y eran como las 8:30 y los niños no habían aparecido todavía. ¿Y tú, Nacho? Muy parecida la experiencia, desde luego a la misma hora, pero desde la Gran Vía, desde otra oficina, y en cualquier caso para mí lo más sorprendente del día fue el final del día, la tarde del día. Creo que hemos tenido suerte en que nos haya tocado un día primaveral, porque la realidad es que había mucha gente por muchas partes de Madrid, prácticamente de fiesta. Parece que cuando no tenemos luz en casa, no tenemos televisión, no tenemos internet, tenemos algo mejor que hacer, que es la relación social. Bueno, ver la puesta del sol. Un lunes entre semana, miles de personas en el Parque del Oeste estaban reunidas para ver la puesta de sol, y he de decir que lo único que se escuchaba, además de gritos y jauría, era la SER, porque había muchos transistores por ahí, que fue el hilo con el que muchos pudimos enterarnos de qué es lo que estaba pasando. De hecho, y quiero poner el acento en esto, el papel que jugó la radio ayer. Es verdad que las televisiones siguieron emitiendo, pero en las casas no había luz, con lo cual no se podían informar a través de la televisión, y la radio, y sobre todo la radio a pilas, se convirtió en la única conexión que tenía la gente con lo que realmente estaba pasando. Y caminando por la calle uno podía seguir la programación especial que hizo la SER, de calle en calle, de esquina en esquina, porque se daba eso que pasa, bueno, en algunos países, en Cuba yo lo he visto más de una ocasión, que hay un transistor y la gente se arremolina en torno al transistor. Allí pasaba exactamente lo mismo ayer por las calles de Madrid, y además con una reflexión que hacíamos esta mañana con Sastre, que es muy posible que haya mucha gente joven que haya descubierto la radio ayer, y que evidentemente haya descubierto que hay unos aparatos que se llaman transistores, que se ponen pilas, y que alguien te habla desde el otro lado y te cuenta qué es lo que está pasando. Aquí encima tenemos el transistor de Nacho ahora Corredor. Ya lo llevo conmigo. Ahora, es que ahora hay que llevarlo ya con uno. Vamos a ir recopilando y vamos a ir actualizando toda la información que tenemos. La primera, y por la hora que es, a las 7, Jordi Fàbrega, hola de nuevo. Hola, a las 7 ya decíamos y hablábamos de ello, porque es verdad que hay mucha gente que se ha puesto el despertador y ha dicho, bueno, con los problemas de transporte que hay, a pesar de que hay luz, yo tengo que ir a trabajar
presencialmente, ¿qué tengo que hacer? Pues la recomendación del Gobierno es que aquellas personas que tengan problemas para desplazarse a su puesto de trabajo no lo hagan. Insisten en el Ministerio de Trabajo que existen unos permisos retribuidos que cubren circunstancias como este apagón y que protegen a dos tipos de trabajadores: a aquellos que no pueden ir a su puesto de trabajo porque hay problemas de movilidad, porque no funciona el metro en su ciudad, el servicio de cercanías, o porque hay una recomendación de las autoridades para que reduzcan los desplazamientos. Estas personas están protegidas por estos permisos retribuidos y también lo están aquellos que no pueden teletrabajar porque tengan problemas de conexión por corte de suministros o por falta de conexión. Estos trabajadores también están protegidos, insiste el Ministerio de Trabajo, por estos permisos retribuidos. Así que la recomendación en estos casos es no ir al puesto de trabajo. Y hace más de una hora que estamos hablando ya de la recuperación de más del 99% de la demanda para este momento, Jordi. ¿Esto quiere decir que estamos muy cerca de la normalidad o todavía puede haber cambios? Bueno, esto hay que irlo siguiendo minuto a minuto, porque cuando se produce un restablecimiento desde el 0 hasta el 100%, puede haber siempre algún problema. La gráfica de demanda y de generación que tiene Red Eléctrica ahora mismo nos indica que se está generando más electricidad de la que se demanda. Eso no quiere decir que el 100% de la gente tenga ya luz, porque luego esta electricidad que se genera hay que llevarla hasta las casas o hasta las oficinas o fábricas, y por tanto el problema puede estar ahí, pero digamos ahora ya no hay un problema de generación como sí que se produjo ayer después del colapso del sistema. Los últimos datos de Red Eléctrica hablan del 99,95% del suministro restablecido. Se hace básicamente con energía hidráulica y también con algo de solar en estas horas. Pero hay que tener en cuenta que es una recuperación algo, digamos, sensible. No se espera, nadie prevé que pueda volver a haber un cero absoluto, que pueda haber un colapso total como el de ayer, pero sí que nos avisan los expertos que puede haber algunos momentos en los que en algunas zonas concretas pueda haber algún corte o alguna bajada fluctuación. Eso es, alguna bajada de tensión. Es decir, de hecho, lo hemos visto en los transportes, en Rodalías, donde un problema eléctrico ha obligado a suspender la reanudación del servicio. A primera hora de la mañana, a las 6, cuando empezábamos el programa, hablábamos de Rodalías funcionando en Cataluña, y a los pocos minutos hemos tenido que decir que se había parado y siguen parados. Ahora iremos, de todas formas, a la situación de todo el tráfico ferroviario, pero el Rodalías en Cataluña sigue parado por esa fluctuación de la tensión. Muchísima gente se quedó ayer atrapada en trenes. Estaban circulando a las 12:32 del mediodía, cuando la luz se fue a cero, colapsó el sistema eléctrico aquí en España y muchísima gente estuvo muchas horas dentro de los trenes, y hay gente que todavía no ha llegado a su destino ni ha podido regresar al origen tampoco. Es el caso de Carmen. Carmen, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Tú estás en L'Albi, una localidad cerca de Tarragona. ¿Tú de dónde a dónde ibas? Yo cogí el tren ayer de Madrid a Barcelona. Me desplazaba de Madrid a Barcelona. ¿A qué hora cogiste el tren? A las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana. ¿Y a qué hora os parasteis? A la 1 menos cuarto, aproximadamente. ¿Y qué os dijeron? Pensábamos que era una avería al principio. ¿Y qué os dijeron? O sea, una avería que se iba a solucionar. ¿Y os dijeron eso, que mirarían de solucionarlo? Sí, también nos avisaron por megafonía los operarios de que había habido un apagón general en España y que iban a apagar el tren por seguridad, y ahí quedó todo. Carmen, ¿cuántas horas estuvisteis en el tren? 7 aproximadamente. 7 horas. Sí, hasta las 7:30 o así, que ya los bomberos y los Mossos de Escuadra nos recomendaron ir a pie hasta el pueblo más cercano, que allí había un pabellón habilitado para nosotros. ¿Y esto cuánto era de lejos? 2,5 kilómetros. Estuvimos caminando media hora o así. 2,5 kilómetros Pero claro, esto caminando. Con maletas, mucha gente con maletas. Yo llevaba una mochila, pero había gente con maletas. Es verdad que el pueblo, o sea, particulares del pueblo, llevaron sus coches para intentar ayudar también a esa gente que iba con carga, y bueno, todos lo conseguimos llegar. ¿Y en esas 7 horas que estuvisteis en el tren pudisteis bajar, respirar, abrir puertas? Sí, al principio había un poco de miedo. Además, la recomendación de los operarios del tren era que no bajásemos a las vías, ya que se desconocía cuándo iba a recuperarse la electricidad. Uh-huh. Pero ya pasadas las 2-3 horas, prácticamente todo el tren estaba en las vías. Y comida para todos, olvidémonos de eso, ¿no?
Sí, la comida no llegó hasta las 10, 10 y media de la noche al pabellón. O sea, durante las 7 horas que estuvisteis en el tren, nada. Nada. Se pidió comida, o sea, en Protección Civil, los Mossos de Escuadra pidieron comida, pero no llegó nunca. Y en el pabellón, cuando llegasteis, sí había comida. Llegamos y luego ya llegó la comida. También, el agua sí que llegó al tren, llegó a lo mejor a las 3, 4 horas el agua. Uh-huh. Y luego, cuando estábamos en el pabellón, sobre las 11 o así, también Cruz Roja trajo mantas y trajo colchonetas para dormir. Y ahora, Carmen, tú estás en esta localidad, en Lalbi, ¿y sí. ¿Y qué va a pasar? Pues no sabemos. A mitad de la noche nos dijeron que iba a venir iban a llegar unos autobuses a las 8 de la mañana que nos iban a recoger y llevar a Barcelona, y de momento estamos esperando. No ha llegado aquí nada. Pues Carmen, buen regreso, sea cuando sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El testimonio de alguien es una de las miles de personas, insistimos, porque es verdad que ayer con toda la vorágine y con todas las informaciones casi que nos olvidamos de esa gente que se había quedado atrapada en los trenes, y ha habido gente, como es el caso de Carmen, que salió a las 10 de la mañana del origen y que no ha llegado todavía a su destino y que han tenido que pasar la noche en polideportivos en algunos puntos de España. Como se va despertando ya la ciudad, además del tráfico ferroviario, el que iremos ahora, hay mucha gente que está cogiendo el coche para asegurarse llegar a su destino. Nos vamos a la DGT ahora mismo para ver cómo está la situación en las carreteras. Antonio Pedrosa, buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora les informamos que está cortada en Cáceres la 66 en el entorno de Mirabel, ya sentido Salamanca, por un accidente, y también otro de entrada a Valencia por la CV35 en San Antonio de Benajever está generando complicaciones ya en ese punto. Al margen de ello, tráfico lento en Madrid, de salida por la A3 en Rivas y la 42 en Getafe, y también de entrada ya por la A4 en Pinto y en la 5 en Alcorcón y Campamento. Además, también complicaciones en Vizcaya, en la 8 en Baracaldo hacia Irún y en Barcelona, de entrada la ciudad condal ya por la A2 en San Joan Despí, también en la C58 en San Quirze del Valle y la C32 en Viladecans, y en Valencia complicada hasta ahora la entrada a la capital del Turia por la V31 en Silla, y ya también van a encontrar circulación intensa en Andalucía, en la 7 en Cádiz, en los barrios en ambos sentidos, y en la A4 en San Fernando ya hacia la capital gaditana. Además, debido al apagón que vivimos en la jornada de ayer, aún hay zonas donde no se ha restablecido esa conexión de luz y siguen sin estar disponibles tanto todas las cámaras y los paneles de información del tráfico, por lo que les insistimos, eviten los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. Recomendación de la DGT, que está vigente desde ayer en cuanto se produjo el apagón. Si no es necesario, no cojan el coche, no solo por los atascos que se puedan encontrar, sino porque hay dificultades para ir contando cuál es la situación, porque muchos de los paneles informativos están todavía apagados. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Eduardo Madina y Nacho Corredor, a los que quiero hacer una pregunta sobre la importancia, y hablábamos de la información, y ayer era algo que decía el presidente del Gobierno en su primera comparecencia: infórmense por los canales oficiales, infórmense por quien informa en serio, porque claro, Edu, es territorio abonado a la especulación y al fake. Bueno, sucede algo extraordinario, se apaga la luz, se va a cero energético el país. Nadie sabe muy bien qué se hace en esos casos, porque nunca pasa, y por tanto no estás acostumbrado, nadie entiende las razones de lo que está sucediendo, la calle se convierte en una realidad un poco distópica, sí. Y las autoridades, el Gobierno Central, Red Eléctrica, bueno, en mi opinión, hacen lo que tienen que hacer. Se desplaza a la sede de Red Eléctrica, uno de los, por cierto, mejores operadores eléctricos que hay, no diré en Europa, yo creo que en el mundo entero, y trata de averiguar qué está pasando, tratando de restituir el funcionamiento energético del país. Y no se dedica a estar delante de una sala de prensa respondiendo preguntas, sino que trata de apoyar al operador y trata de ordenar el tráfico político también para que aquello vuelva a coger cuerpo y arranque del día otra vez y el país se ponga de nuevo a funcionar. Ese hueco entre lo uno y lo otro se llena de mensajes de múltiples... Es verdad que ayer la red se apagó. Casi que Twitter nos dejó un poco tranquilos a todos, ¿no? O sea, eso fue lo mejor en medio de la apagón. Claro, hubo una desinflación o una desinflamación, que suele ser habitual en estos casos, de una red
que eleva la temperatura y coloca miles de falsas verdades y mentiras todo el rato circulando a toda velocidad. Y eso fue en parte lo que nos hizo tener ayer un fantástico día de radio, en el sentido de que todos recuperamos viejas radios que estaban en casa, con las pilas pusimos y estuvimos escuchando, pues en mi caso la cadena SER todo el día y tratando de informarnos de qué sucedía. Pero es verdad que es el caldo de cultivo habitual para los bulos y la desinformación, donde empiezan a circular y a contaminar las opiniones de mucha gente en circunstancias similares a las que vimos ayer. Afortunadamente se restituyó el 99% ya del funcionamiento normalizado del país y yo creo que ya todo el mundo ha puesto de nuevo la cadena SER y está escuchándome aquí. Ayer fue un día excepcional, pero hoy en esta tertulia probablemente también, ¿no? Porque digamos que el 100% de las afirmaciones de Eduardo las comparto. Probablemente empiecen hoy los ríos de desinformación, porque hoy ya sí que hay redes y hoy ya ha habido probablemente tiempo para hacerlo. Pero sí que es verdad, ayer que fue uno de los días paradójicamente que más conectado estuve a la actualidad, porque a través del transistor de forma ininterrumpida desde las 12:30 hasta las 11:30 no dejé de escuchar lo que pasaba a nuestro alrededor. Ayer yo sí que hubo una cosa que agradecí, que es la ausencia de ruido político, ¿no? Aparentemente ayer nadie aprovechó la circunstancia para generar incertidumbre desde las instituciones. Y yo creo que esa sí que es una lección importante, ¿no? Porque viendo situaciones como las de ayer que evidencian vulnerabilidades, incertidumbres, interdependencias, desde luego lo mínimo exigible es una dinámica institucional que permita hacer frente a ese tipo de situaciones. Vamos a estar también con ese comité de crisis que se reúne esta mañana. Vamos a ver cuáles son las comparecencias también esta mañana, si hay actualizaciones, si hay novedades, pero vamos a ir ahora. Yo creo que es el punto más problemático que hay con la recuperación prácticamente al 100% de la distribución eléctrica, que son las vías de comunicación, sobre todo el tráfico ferroviario, tanto cercanías como media distancia, como larga distancia. Y vamos a hacer una cosa, Jordi. Primero, vamos a contar lo que dice Renfe que está funcionando y que no está funcionando. Pues vamos a empezar, si te parece, por los servicios de cercanías. En Rodalies, Barcelona, servicio suspendido por los problemas en la red eléctrica. Se espera que se pueda restablecer durante la mañana, pero no hay hora de restablecimiento por ahora. En Madrid está previsto que el servicio en cercanías se recupere al 50% en todas las líneas, salvo en algunos tramos de la C5. Y en Valencia hay las líneas C2 y C6 que funcionan al 100%, mientras que la C1 tiene algunos tramos en los que no está funcionando. En cuanto a los trenes de media y larga distancia, sabemos que se está recuperando la normalidad en las conexiones desde Madrid hacia Barcelona, País Vasco, Málaga, Valencia, Murcia, Alicante, Granada, Asturias, Santander y Sevilla. En la Madrid-Pamplona también se está empezando a ofrecer servicio, pero siguen suspendidos las conexiones entre Madrid y Huelva, Badajoz, Galicia, Salamanca, Logroño. Está suspendido también hasta nuevo aviso el Euromet y las conexiones entre el País Vasco y Barcelona. No te he dicho que sí se están empezando a recuperar progresivamente la normalidad en los núcleos de cercanías de Asturias y de Cantabria y que están suspendidos en cuanto a cercanías el servicio en Alicante, en Zaragoza, en Cádiz, en Sevilla y en Málaga, además de Bilbao y San Sebastián. Esto es lo que dice Renfe, que tiene voluntad de poner en marcha o servicios que ya están en marcha. Y luego es lo que está pasando en las estaciones. 32 de ellas han estado abiertas durante toda la noche para acoger a aquellos que no han podido llegar a su destino y que además no han tenido posibilidad de pernoctar en ningún sitio en la estación o cerca de la estación donde se encontraban. Hay también, entendemos, un tapón en las estaciones porque entre la gente que ayer no pudo salir, la que va hoy a coger el tren que tenía asignado, esto complica mucho la gestión. Así que vamos a recorrer algunas de las principales estaciones de este país. Vamos a empezar por la estación, en este caso de Rodalies, en Sants. Está Pol Valero. Pol, cuéntanos. Buen día, Ángel. Sí, aquí no funciona Rodalies. Estaba previsto que hoy se pudiera recuperar parte de los trenes. A primera hora han circulado, pero los responsables han visto que la tensión no daba para aguantar toda la mañana y antes que tener trenes parados con personas dentro, como ayer, han preferido suprimir todo el servicio y que la gente busque alternativas. Y esto es lo que hacen. Algunos vienen aquí con el metro, que sí funciona, pero llegan y ven que los andenes están cerrados y se tienen que ir. Y el otro foco, el otro punto de caos es la
alta velocidad. Aquí quedan muchos viajeros de alta velocidad de larga distancia. Algunos han dormido aquí como han podido y ahora tenemos 2 colas interminables del AVE. Una para entrar al control, para los trenes que van a Madrid, que la está regulando un trabajador con un megáfono como puede. Bueno, hace rato que ya no es una cola, que es un montón de gente que están esperando a que la llamen. De hecho, vemos también a Guardia Urbana y Mossos por aquí paseando, supervisando que todo vaya correctamente. Y la otra cola que decía, esta sí un poco más ordenada, es en las taquillas para conseguir cambios de billetes y recolocaciones para volver a casa. Pues esta es la situación ahora mismo en la estación de Sants en Barcelona. También va recuperando poco a poco el funcionamiento el metro a primera hora de la mañana. De hecho, en Barcelona empezó a funcionar ya ayer a última hora de la tarde. Tanto en Barcelona como en Bilbao han sido las primeras ciudades que han podido recuperar el servicio de metro. En Madrid han anunciado que empezaba a funcionar a las 8 de la mañana, hace casi una hora, así que nos vamos a ver cuál es la situación en el metro madrileño. Gerard Salom, cuéntanos, buenos días. Buenos días. Normalidad restablecida desde hace casi una hora para los pasajeros en el metro de Madrid, excepto en la línea 7. Aquí en el intercambiador de Moncloa ha empezado a funcionar sobre las 8 de la mañana, con total tranquilidad en la estación. A pesar de que ya circulan los trenes, lo hacen al 80%. Esto para los usuarios supone un poquito más de espera. Donde estamos pasa la línea 6, por ejemplo. Normalmente tiene una frecuencia corta de aproximadamente 5 minutos. Ahora la espera para los pasajeros aumenta a unos 10 minutos. En el metro de Valencia está Ana Durán. ¿Está funcionando o todavía no el metro en Valencia? Ana, buen día. Hola, buen día. Pues sí, está funcionando desde primera hora de esta mañana, pero a medio gas. Hay 6 líneas que sí que están funcionando desde el principio, pero van con muchos retrasos, otras 3 que todavía no pueden hacerlo y uno que es la línea 10 de tranvía que se acaba de recuperar hace tan solo unos minutos. Escucháis la megafonía, pero aquí en esta estación de metro de Colón, en pleno centro de Valencia, hay una sensación un poco extraña, porque está todo como a medio gas. Hemos visto llegar 2 o 3 metros, pero de esas unidades solo salían en torno a 20-30 pasajeros. Esto es muy poquito para estas horas en el centro de la ciudad, una zona muy comercial pero también con muchas oficinas y una estación que habitualmente a estas horas suele ser un auténtico hervidero. La megafonía va informando sobre las líneas que funcionan, las que no, pero aún así muchos viajeros están informándose en la garita con los trabajadores de Metro Valencia sobre cuándo se va a poder recuperar la línea que utilizan habitualmente. De hecho, escuchábamos a una de ellas quejarse, ¿no?, porque de los 4 trenes que suelen pasar a la hora que ella suele coger el metro para acudir a su trabajo, solo había pasado uno y llegaba tarde. Y esta es más o menos la sensación que hay, aunque poco a poco, como digo, se va intentando recuperar la normalidad. Antes nos contaban, gracias Ana, antes nos contaban en la estación de Sevilla, en Santa Justa, con los trenes de larga distancia, el AVE sobre todo, con largas colas, con ese tapón que decíamos que se está produciendo entre aquellos que han tenido que pasar la noche ahí o que quieren coger el tren porque ayer no pudieron y a los que le toca hoy. Pero hay otra estación, la de Puerta de Jerez, ahí está Jaime Navarro. Jaime, cuéntanos cuál es la situación ahí. Pues a las 6:30 de la mañana era cuando se restablecía el servicio de la línea de metro en Sevilla. A esta hora la situación en la estación de Puerta Jerez, la más céntrica de la ciudad, pues es de normalidad, aunque se percibe un menor nivel de pasajeros, motivado probablemente por la suspensión de la actividad lectiva en todas las instituciones educativas, incluidas las universidades. Eso sí, los trenes están llegando en hora sin que se produzcan incidencias. También han quedado restablecidos, Ángels, los servicios de tranvía, aunque no en su recorrido completo, finalizando su trayecto en la avenida San Francisco Javier, y los autobuses municipales también funcionan con normalidad, aunque sí hay notables retenciones de tráfico en las entradas a la ciudad y puntos estratégicos, porque aunque la situación es prácticamente de normalidad, como decimos, aún continúa habiendo problemas con el funcionamiento de los semáforos en diferentes puntos de la ciudad. Pues gracias, Jaime, y vamos a ver cuál es la situación en el metro de Bilbao. Decíamos, uno de los primeros que se ha puesto en marcha esta mañana. John Rojas, según Bueno, pues la verdad es que en este metro de Bilbao la imagen hoy es de casi absoluta normalidad. Ya sabéis que ayer se restablecía ya el servicio casi por completo a última hora de la tarde, y hasta ahora ya por la mañana los trenes están pasando con la frecuencia habitual, aunque los paneles que señalan los minutos que faltan para que pase el siguiente, eso sí que están yendo un poco descoordinados, no lo marcan exactos del todo, pero sí que comprobamos que los metros pasan con la frecuencia habitual de unos 6 minutos como cualquier otro día. No vienen además tampoco especialmente llenos, y tampoco en la estación hay más gente de la habitual esperando. Ahora mismo estoy en la de Baracaldo, esta es una de las más concurridas de la margen
izquierda y hay la misma gente que un día normal. Eso es algo que se nota mucho. En cuanto hay una avería, en cuanto hay retrasos, pues bueno, la gente se va acumulando en las estaciones. Eso hoy no está pasando, lo que significa que los metros están funcionando con la frecuencia habitual. Sí que nos dicen desde Metro Bilbao que hay algún ascensor en alguna estación puntual, alguna iluminación en alguna estación que todavía no se ha recuperado del todo, pero la imagen hasta ahora en este Metro Bilbao es, como te digo, de absoluta normalidad. John, gracias. Un abrazo. Abierto Eduardo Madina y Nacho Corredor, recuperando muchas de las escenas que se vivieron ayer. Ahora con Nacho estábamos recordando los cajeros automáticos sin servicio. Aquí delante de la radio hay un lugar de cambio de moneda donde había colas larguísimas de extranjeros, de turistas que querían cambiar, y ayer era afortunado aquel que todavía lleva efectivo en la cartera, que no es tu caso, Nacho Corredor. No, nada. Ni tuyo ni de muchísima. ¿Tú llevabas efectivo en la cartera? Que va, yo no. Claro, es que nadie usa ya efectivo y ayer era el día en el que el efectivo iba muy muy buscado, porque es verdad que sí que había locales donde se podía pagar con datáfono, pero había muchísimos sitios donde no se podía pagar con datáfono. Aquí hubo compañeros que llegaron a la radio como pudieron, algunos en taxi, que dejaron a deber la carrera, taxistas buena gente que les fiaron hasta la vuelta. Sí, porque precisamente lo que pasaba es que el servicio de pago con tarjeta sí que funcionaba, sí, pero los datáfonos también hay que cargarlos. Entonces, cuando se quedaban sin batería, en muchos comercios y en taxis lo que pasaba es que aunque la tarjeta funcionara, lo que no funcionaba era el datáfono. Exacto, que no podía hacer la operación. Para ver si se ha ido recuperando un poco toda esta normalidad de estas escenas que estamos hablando, que se vivieron ayer por la tarde, está Fernando Bayo. Hola. Hola Ángels, ¿qué tal? Está Bayo recorriendo algunas calles del centro de Madrid, donde ayer los comercios cerraron a mediodía. Algunos no podían cerrar porque las persianas también se cerraban con luz eléctrica y tenían dificultades y estaban los trabajadores en la puerta. Vamos a ver si todo esto empieza a parecer a lo que conocemos habitualmente en el centro de Madrid, Bayo. Bueno, pues es la escena de cómo una ciudad va poco a poco despertando. Es verdad que a lo mejor hoy un poco más aletargada de lo habitual, pero sí, los vecinos pasean. He visto a varios que bajaban al perro a primera hora para que hiciera sus necesidades. Los porteros recogen los cubos de basura. No sé si se escucha de fondo alguna furgoneta de reparto también que está haciendo pues su reparto habitual por las tiendas. Y los turistas, Ángels, pasean buscando una cafetería que esté abierta, mientras otros tratan de recomponer su maleta. Es el caso de Óscar, a quien me he encontrado en una lavandería muy cerca de la radio. Escucha. Nosotros dejamos para lavar, se cortó la luz, se quedó toda la ropa adentro y bueno, nosotros viajamos hoy a la tarde y bueno, teníamos miedo de que no podemos viajar. No se podía abrir tampoco para sacar la ropa. Quedó ahí adentro, vine ahora, recién a las 8 cuando abrió vine y lo saqué del lavarropa y lo puse acá. Es el testimonio de Óscar, que como veíais estaba un poco angustiado por ver si se viajaría hoy con la ropa mojada en la maleta de vuelta a Bueno, o si país. Encontraría la ropa, que era otra posibilidad. No, la ropa estaba ya en el tambor de la secadora dando vueltas. Sí, no digo porque porque alguien no se lo hubiera llevado. Claro, él tenía la angustia de ver si se la habían robado o si no, si llegaría seca la maleta. En fin, en la calle Valverde, a muy pocos metros de esa lavandería, en un hotel, el Hotel 7 Islas, han tenido bastante faena en las últimas horas. Te imaginarás, muchas cancelaciones de reservas, clientes que habían ido al aeropuerto y que han tenido que volver al centro buscando una habitación, gente que pedía una habitación para una noche extra. Rosa, la gerente del hotel, nos contaba cómo han vivido estas horas, además, sin un sistema informatizado como suele ser habitual. Lo han tenido que hacer a mano, a la antigua. Veías clientes que no podían salir, que volvían con sus maletas, clientes que no llegaban, con lo cual para nosotros la verdad ha sido un 50-50, de los que no pueden venir a los que se han quedado. La verdad es que tampoco ha sido muy mal, unas pérdidas, pero vamos, que sí ha sido una locura. Muy cerca de ese hotel, doblando la esquina, está la cafetería La Austríaca. No están parando de dar desayunos esta mañana. Esmeralda, que es la gerente, estuvo bastante avispada. Ayer, antes de cerrar el local, dejó abiertas las cámaras y, sobre todo, bajados los plomos. Me fui y dejé bajada los plomos para que no hubiera ninguna subida de tensión. Ajá. ¿Y la cafetera ahora está funcionando a pleno rendimiento? Está funcionando a tope, porque además la gente viene con ganas de comer, que ayer no pudieron cenar. Claro. Hoy vienen hambrientos, yo ayer lo mismo, parecía que se acababa el mundo. ¿Y habéis tenido algo de pérdida de material, de nevera que se haya echado a perder o habéis aguantado bien? Tengo que revisar, pero creo que no, porque nos preocupamos mucho de no abrir mucho las cámaras. Ajá.
Ahora aquí en la calle Fuencarral Ángels, un eje comercial muy conocido del centro de Madrid, pues como te decía antes, furgonetas de reparto, algún coche de policía, obreros que van camino de una reforma, el kiosquero que dice que espera vender hoy más periódicos de papel de lo habitual. Claro, es un negocio analógico, la gente no puede consultar fácilmente las webs, así que tiran del papel, como toda la vida, y las trabajadoras de una perfumería que han tenido que madrugar mucho más de lo habitual para poder abrir la tienda a tiempo. Lidia es una de ellas. Pues he llegado en autobús, luego un ratito caminando y cuando ha abierto el metro nos hemos metido en el metro. ¿Cuánto has tardado? Pues ponle una hora más o menos. ¿Y normalmente cuánto tardarías? 30, 40 minutos. Ajá. Sí, nos tuvimos que ir a las 3 o por ahí, nos dieron la orden de que cerrásemos la tienda y hasta nuevo aviso. ¿Y ahora que aquí en la puerta esperando al resto de compañeras y compañeros o...? Sí, esperando a ver que vengan los demás para poder abrir y a ver qué tal va el día. ¿Creéis que va a haber mucha venta? ¿La gente tendrá ganas de comprar perfumes y cremas hoy o pues, estarán en otra cosa? No, yo creo que sí, porque ya nos acaban de preguntar que a qué hora abrimos, o sea que imagínate. Bueno, o sea que se promete un día bueno, ¿no? Yo creo que sí, si no pasa nada, sí. O sea que se promete un día bueno en este eje comercial Ángels, mientras hay un electricista, José Luis, con el que acabo de hablar hace unos instantes, que estaba tratando de reparar una persiana mecánica de uno de los comercios. Claro, me decía, es que mucha gente no sabe que estas persianas en muchos casos son automatizadas. Claro. Si no hay electricidad, Claro. ni abren ni bajan. Y en muchos locales, no solamente es que hayan tenido las persianas bajadas y ahora no las puedan abrir, sino que se han pasado las persianas levantadas toda la noche. Han tenido que tirar de guardias jurados. En una cadena de cafeterías han podido conseguir a 12 guardias jurados que protegieran sus locales toda la noche. Vaya, pues sigue paseándote, a ver qué encuentras. Venga. Vamos a dar una vuelta. Son las 9:13 de la mañana, las 8:13 en Canarias. Ya es hora de que los chavales estén en el colegio, los institutos, incluso que hubieran empezado ya las clases en la universidad. Así que vamos a comprobar si hay normalidad o no en los centros educativos. Y vamos a empezar por Santiago de Compostela, en la universidad. Y está Ricardo Rodríguez Richie. ¿Hay clase o no hay clase? ¿Qué tal, Ángels? Buen día. Pues no hay clase. El bullicio que debería sonar hasta ahora aquí en el campus universitario de Santiago se sustituye por otro sonido, el de una máquina cortacésped en pleno rendimiento que hasta hace apenas unos segundos estaba funcionando aquí, pero más allá de ese sonido, las calles de este campus son hoy un remanso de tranquilidad. Las facultades han abierto sus puertas a las 9 de la mañana, pero no hay actividad lectiva. El equipo del rectorado se encuentra reunido a esta hora, reúne a su gabinete de crisis para decidir si por la tarde, a partir de las 3, se retoman las clases. De momento no hay clase, pero sí exámenes, así que los más aplicados sí están por aquí. Ángel, se ha contado unos 20 alumnos que han entrado a esta facultad de Derecho, a la biblioteca, apuntes en mano, también algunos profesores para comprobar que funciona el sistema y para preparar alguna de esas clases. Digo que los más aplicados están por aquí porque ayer por la tarde, en cuanto se supo que no había clase en la universidad, las terrazas del centro de Santiago se llenaron de chavales hasta bien entrada la noche, porque además coincidió este apagón con que en Galicia hace un tiempo anticiclónico, un tiempo precioso. Hoy de hecho también luce el sol, la temperatura es muy agradable, así que hasta ahora en el campus, nada, en fin, hay muy poquita gente. Dime antes. Pero no, iba a decir que es el sueño. Tú llegas a la universidad o al cole y te dicen no hay clase, pero es que tampoco puedes ir a casa a estudiar porque tampoco tienes luz en casa, entonces es el momento perfecto. O sea, es tarde de primavera además. Efectivamente, es lo que se ha vivido aquí en Santiago, al menos para los universitarios, para los muchos universitarios que viven aquí en la ciudad. Y te decía que esto contrasta con lo que ocurre en los colegios. Esto pasa en la universidad. En los colegios tampoco hoy hay clase, no hay actividad lectiva, pero en este caso había cierta confusión esta mañana porque en ciudades como Santiago, por ejemplo, no se ha recuperado el suministro eléctrico ni la red de telefonía móvil hasta bien entrada la madrugada, y muchas familias, los grupos de WhatsApp de padres estaban preguntando esta mañana qué hacer, si llevar o no a los niños al cole. Lo que nos comentan desde el Gabinete de Crisis en Galicia es que la recomendación es no llevar a los niños al colegio. Están los equipos directivos por si acaso alguna familia necesita conciliar, pero en principio lo que piden es que no se acerquen las familias hoy a los colegios, simplemente estarán los equipos directivos. Lo digo porque en los grupos de WhatsApp esta mañana había mucha confusión, muchos padres preguntando, y en ciudades como la nuestra, como Santiago, porque hasta las 6, 7 de la mañana no empezaron a entrar, entraron de repente 8, 10 notificaciones seguidas de la Xunta de Galicia de que no había cole, pero claro, eso empezó a funcionar en torno a las 7, 8 de la mañana. Pues esta es la situación, gracias Richie, en la universidad y en los colegios de Santiago. Vamos a ver en las universidades en Madrid cuál es la situación. Javier Ruiz Martínez, cuéntanos. Hola Ángels, pues mira, estoy justo en un sitio que conozco muy bien, he pasado por aquí miles de veces, la Facultad de Ciencias de la Información y la de Farmacia. Estoy con 3 chicas, hoy no hay clase en esta Complutense de Madrid, se anunció ayer a última hora, hay mucha gente, algunos despistados nos hemos encontrado que creían esta mañana que sí había clase, pero estas chicas están aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Por qué has venido?
Hemos venido a estudiar. O sea que tú sí te enteraste que no había que había mensaje diciendo que no había clase, ¿no? Sí, llegó un correo a última hora diciendo que cancelaban clases, pero que la María Zambrano estaba abierta y hemos ido a estudiar ahí. ¿La María Zambrano es? Una biblioteca, la general de la Complutense. ¿Qué vais a estudiar? Bueno, exámenes que tenemos ahora en mayo, estudiamos medicina y nada, eso. Bueno, ¿cómo vivisteis la tarde, el día de ayer? Pues la verdad que sin hacer nada, o sea, bastante aburrida y... ¿Y no aprovechasteis para estudiar en vez de hoy? Pues lo intentamos, pero es que también sin ordenadores y sin nada. Y yo, por ejemplo, estoy en un colegio mayor y estaba todo el mundo fuera, pues disfrutando de que no tenían que hacer nada. ¿Cómo lo viviste tú? Nada, pues un poco un día perdido, la verdad, porque sin poder cargar las cosas pues no podíamos avanzar. Pero bueno, intentamos hacer lo que pudimos y pues a disfrutar también el día un poco. Muchísimas gracias. Ángels, prácticamente vacía esta calle ahora mismo, apenas gente. Sí que hemos visto esta mañana a las cuadrillas de personas de la limpieza que sí que han venido a trabajar, también algunos profesores y como ves, el resto... Prácticamente todo el mundo se ha quedado en su casa porque hoy no hay clase. Estas 3 chicas son la excepción que confirma la regla. Las 3 se marchan ahora mismo en dirección a esos libros de estudio que ayer, porque no tenían electricidad, no pudieron abrir. Los libros de estudio que ahora son casi siempre ordenadores. Javi, gracias. Hasta luego. Situación en las universidades. Hacemos una pausa y hacemos un recorrido por diferentes colegios. El Abierto. Ser podcast. Abierto, Eduardo Madina y Nacho Corredor escuchando atentamente como el resto. Ayer lo escuchabais por Radio Pilas, hoy estáis adentro de la radio. Sí, mucho mejor. O sea, tenéis información privilegiada. Sois los primeros en enterarnos. Vamos a seguir el recorrido que estábamos haciendo. Hemos visto cómo en las universidades no hay clase, aunque hay alumnos que sí están yendo para aprovechar poder estudiar en la universidad, porque ayer ya se tomaron el día de descanso, la tarde de descanso, porque hubo la excusa perfecta, no había luz en ningún sitio. Vamos a los colegios, porque es verdad que en la mayoría de lugares dijeron que los colegios hoy estarían abiertos y nos lo contaban ya de hecho desde Santiago, aunque no sería jornada lectiva, es decir, no se daría clase, pero sí para que los padres puedan conciliar. Las puertas de los colegios estarían abiertas y de los institutos, no sé si hay clase o no en estos institutos. En Madrid está Ángel Martínez. Ángel, cuéntanos, buenos días. Hola, buenos días. Sí, estoy a la entrada de uno de estos institutos, el Instituto Isabel la Católica, a la que hemos intentado acceder sin éxito, donde alrededor de 20 alumnos han pasado la noche junto a profesores del centro, dada la situación, según nos confirman los propios empleados de seguridad. Pensemos que no había luz en muchos sitios de Madrid, incomunicación, algunos alumnos que viven muy lejos, incertidumbre en las carreteras, entonces ellos no podían de ninguna manera volver a sus hogares. Entonces, bueno, ahí permanecieron en este instituto. No pudieron volver a sus casas y durmieron ahí. Entonces, la jornada aquí a lo largo del día ha sido padres que se acercaban preguntando en seguridad si había clase, si podían dejar a sus hijos. Y Onela es una de las madres que se ha acercado a este colegio preguntando si efectivamente había clase. No la podemos. Vale, parece que no tenemos no la podemos escuchar. Escuchar a Ionela, pero ella nos comentaba que ella vivía en Alcalá de Henares y que no volvió la luz hasta las 12:15 de la noche aproximadamente. Entonces ella decía que por suerte ella pudo recoger a su hija en el colegio, pero que muchos padres no han tenido esa opción. Entonces la respuesta ha sido que aquí en el colegio no hay clases, pero que pueden dejar a sus hijos si quieren para pasar el día allí. Claro, pueden recogerlos a la hora en la que termine. Es que además, Ángel, gracias, se dio la circunstancia que ayer no había manera de comunicarse ni a través de WhatsApp ni a través del teléfono, y claro, había mucha gente que tenía el desconcierto de saber qué iba a pasar a la mañana siguiente porque no tenía información. Y de hecho, Jordi, las llamadas telefónicas, los operadores, todavía alguno tiene alguna dificultad, o sea, no está al 100% recuperado. Sí, no se ha recuperado el 100% del servicio de telecomunicaciones a esta hora. Tenemos datos, por ejemplo, de uno de los operadores principales, que es Vodafone, que en el mapa que nos ha pasado de cómo estaba el tráfico móvil a primera hora de la mañana, había algunas áreas donde no llegaba al 65% la recuperación. Por ejemplo, es el caso de Andalucía o de Galicia. En algunas comunidades, como por ejemplo Cataluña, Madrid o Extremadura, sí que se ha recuperado más del 90% del tráfico móvil
móvil, pero seguimos estando por debajo, digamos, de lo que es habitual. Hay, en el caso de Vodafone, un 82% de sus nodos, de sus servicios de comunicaciones activos, pero quiere decir que hay un 18% que no lo están, y por tanto eso explica algunos de los problemas que se siguen dando a esta hora en las telecomunicaciones. En Telefónica también nos informaban de que estaban trabajando para recuperar la normalidad, es decir, que también reconocen que hay algunos puntos donde hay problemas de telecomunicaciones. Pues esta es la situación también ahora mismo, lo digo por si algunos de ustedes tienen problemas todavía para llamar, para contactar. Esta es la situación en las telecomunicaciones. Vamos a seguir el recorrido por los colegios, nos vamos a Irún. Nora González, buenos días. Buenos días, Ángeles. Pues mira, me encuentro justo en el Colegio El Pinar, aquí en Irún, donde a pesar del apagón eléctrico, pues la actividad aquí es prácticamente normal. Sí que hay clase, el centro está abierto y en pleno funcionamiento, y hasta ahora vemos llegar a muchos padres con sus hijos pues con total tranquilidad. Varios de ellos nos han comentado que apenas han notado el corte, ya que por suerte Irún fue una de las primeras ciudades, al igual que San Sebastián, en recuperar la electricidad. El director también nos confirmaba esta mañana que apenas estuvieron 1 hora sin luz. También hablamos con una madre y con la cocinera del colegio, quienes nos han contado que todo fue muy rápido y que por suerte el apagón ocurrió justo cuando ya tenían toda la comida de los estudiantes preparada. Pues yo la verdad es que no he notado nada, no han mandado ninguna circular y hoy hemos venido como un día normal con el colegio abierto y las clases tal cual como siempre. Mis niños están haciendo clases normal ahora mismo. Sí, Maja, fue muy rápido porque yo estaba terminando de hacer la comida, como salen a las 12:30, yo ya les tenía todo puesto, digo, uy, si se está pagando el suministro y tal, a ver si no os voy a poder terminar la comida. Y terminé y bien, y luego ya se apagó. Fue 12:30 o así. Hoy con la normalidad ya recuperada, a diferencia de otras ciudades, Ángeles, aquí en Irún la jornada transcurre sin incidentes, como si nada hubiera pasado, siguiendo el horario del colegio, y de hecho recomiendan que los niños y las niñas continúen con su rutina habitual. Nora, gracias. A ti, Ángeles, agur. Se da la circunstancia, lo venimos contando también desde primera hora de la mañana, que hoy teníamos que hacer una edición especial de este programa desde Valencia con motivo de los 6 meses de La Habana. Y claro, estamos hablando con Valencia, están entrando nuestros compañeros, no tanto para hablar de esos 6 meses y de la recuperación, sino de la situación por el apagón. Pero hay un elemento que une las dos cosas, y es que hoy en Paiporta, Jessica Crespo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy en Paiporta habría uno de los colegios damnificados por La Habana, precisamente. Sí, después de 6 meses no os podéis imaginar las caras de alegría, de felicidad de los niños, de las niñas y sobre todo también de las familias. Ahora mismo me he quedado sola ya, pero hasta hace nada, hasta hace unos minutos había una expectación máxima porque por fin podían volver tras 6 meses todos estos niños y niñas a su colegio, el Rosa Serrano de Paiporta. Había una gran expectación a la entrada de familias, sobre todo de los más pequeños, que han entrado a través de un pasillo que han hecho los profes, los padres y las madres entre aplausos y con música. Han sido 6 meses en otros colegios, algunos nos contaban que han pasado incluso por 3 centros distintos y otros lamentaban, lo hacía una madre un poquito antes de abrir las puertas a este colegio, diciendo que algunos de ellos ya se han matriculado para el resto de curso o para toda la etapa educativa en otros centros y ya no volverá. Nos lo contaba así. No, hay muchos alumnos que estaban en sus coles, que estaban muy a gusto en sus coles de acogida, o están con familiares más allegados, o simplemente les llevan los padres cada día al Saler, a Valencia, a diferentes coles. Muchos ya se quedan y el curso escolar y otros, por desgracia, ya no volverán. Criticaban también que las tareas para poder abrir las puertas desde coles han sido muy lentas porque no tenía daños estructurales, solo suciedad, cañas, barro, como otras muchas casas, pero denuncian que han sido demasiado lentas, que podrían haber vuelto antes. Y nos contaban también que el apagón de ayer se sumaba o les daba otro varapalo más, aunque han podido volver y no tendrán, eso sí, clases lectivas, solo van a poder pasar aquí el día para que sus familias puedan conciliar. Jessica, gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Nos vamos a Pamplona porque ahí sí que hay clases en los colegios. Javier Lorente, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, hay clases. Ayer, de hecho, también se mantuvieron y esta mañana, lo dijo la consejería, se mantenían las clases con normalidad. De hecho, las únicas afecciones que se produjeron ayer, a pesar del apagón, fueron, por ejemplo, aquí, donde estoy, en el Colegio San Francisco de Pamplona, que tuvieron que comer, cuentan los chiquis, con linternas, porque el comedor está en un sótano, pero más allá de ese tipo de anécdotas, la cosa fue con normalidad y esta mañana estamos con el director, con John Navarro. Muy buenos días.
Buenos días, Egunon. Las cosas normales también. Total normalidad. Hoy por la mañana, ayer fue relativamente normal, aunque sí que tuvimos la incertidumbre de nos íbamos enterando paulatinamente que iba, ¿no?, la envergadura que tenía, pero a nivel de escuela, las familias sí que lo que más nos sorprendió fue la cantidad de padres y madres que vinieron a recoger a los chiquis, que eso sí que fue bastante sorprendente, pero por lo demás, la comida estaba caliente, que es la otra pregunta muy importante que nos hacían, y todo lo demás fue con normalidad. Hoy en principio también normalidad, no prevís ningún tipo de afección durante la jornada. Nada, ningún tipo. Aquí hemos arrancado perfectos y seguiremos muy bien. ¿Hubo también, por cierto, información por parte de la consejería ayer o en principio seguisteis un poco a vuestro albedrío? En un principio no, oficialmente, claro, no hemos podido revisar bien los correos porque tampoco hemos tenido acceso, entonces era difícil la comunicación, y a través de la prensa, que era igual la forma más fácil, hemos recibido que hoy íbamos a tener normalidad. Bueno, como veis, normalidad en este centro público del centro de Pamplona, normalidad en toda la red educativa de Navarra. De hecho, como contábamos también, habrá comedor y hay también servicio de transporte para todos los colegios de Navarra en este martes de resaca del apagón. Javier, gracias. Hasta ahora. Eduardo Madina, Nacho Corredor, aquí escuchando atentamente todo lo que estamos contando sobre las consecuencias del apagón. Informaciones que podemos ir actualizando a las 11:30. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, muy buenos días. Se reúne el Comité de Coordinación de la Emergencia, que es el que preside el ministro Marlaska. Sí, a las 11:30 de la mañana, el Comité de Coordinación de Emergencia de Interés Nacional. Ahí va a ser cuando se haga balance de la situación y se aborde la petición de algunas comunidades, como en el caso de Murcia, que ha solicitado ya que se desactive esa situación de emergencia nacional. El mando corresponde al ministro del Interior y será a partir de en esa reunión cuando se analice esa situación y se disponga lo procedente, si es conveniente o no, desactivar esa situación de emergencia nacional en alguna de esas 8 comunidades en las que permanece activada a esta hora desde anoche. Campos, gracias. Hasta luego. Y también desde las 9 de la mañana, en principio, se reunía el Consejo de Seguridad Nacional, que esta mañana está presidiendo el rey Felipe VI. Ayer hubo dos reuniones a las que siguieron sendas comparecencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. ¿Con qué mensajes? Pues principalmente Sánchez lo que hizo ayer fue mandar un mensaje de tranquilidad, en eso insisten en el Ejecutivo, y en lo inédito también de lo que ocurrió ayer a las 12:33 de la mañana, cuando durante 5 segundos desaparecieron esos 15 gigavatios del sistema de forma súbita. Eso es lo que provocó el gran apagón histórico, 15 gigavatios que insistían desde el Gobierno, por poner un paralelismo, es un 60% de la energía que se estaba produciendo en ese momento. La Moncloa remarca lo extraño de ese suceso inédito, que lo que provocó es lo que se sigue investigando. Anoche decía el presidente del Gobierno que todas las hipótesis sobre las causas están abiertas, pero que se conocerá quién o qué ha provocado esa situación. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado, qué ha sucedido. Se están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad. Desde las 9 está reunido de forma extraordinaria ese Consejo de Seguridad Nacional, una cita que preside el Rey en el Palacio de la Moncloa junto al Gobierno y a la cúpula de defensa y de los servicios de inteligencia. Después hay una reunión del Consejo de Ministros, en principio para aprobar esa liberalización de los 3 días de reservas de petróleo, aunque las medidas se irán decidiendo en función de cómo evolucione la situación. Sánchez aseguraba también en ese discurso que se movilizarán todos los recursos necesarios. Los ciudadanos y ciudadanas deben saber que todos los recursos del Estado están siendo movilizados desde el primer minuto. El Gobierno, las administraciones públicas, los operadores privados están haciendo todo lo posible para recuperar la normalidad del suministro cuanto antes. El presidente ha agradecido hace unos minutos a la ciudadanía su reacción ante lo ocurrido, ahora que se ha restablecido casi el 100% de la demanda. Un ejemplo de responsabilidad y civismo, ha escrito Sánchez en sus redes sociales. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Ayer escuchamos al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, primero siendo crítico por la tardanza del Gobierno en dar explicaciones, después sí pidiendo que a los ciudadanos que cumplieran, que hicieran caso a las recomendaciones que se lanzaba desde el Gobierno, pero hoy
ya el Partido Popular ha pasado directamente al ataque. Sí, Feijóo empezó ya a lanzar ayer sus primeras críticas, ya denunció un apagón informativo por parte del Gobierno, a pesar de que dijo también Feijóo que se ponía a disposición del Ejecutivo, que había que estar todos a una, pero lanzó ya esas primeras críticas y hoy ha elevado aún más el tono. Hace unos minutos en Telecinco le hemos escuchado hablando de un Gobierno sobrepasado, dando una imagen lamentable. Lo que se ha acreditado ayer una vez más es que tenemos un país excelente y un Gobierno sobrepasado. Y lo digo con bastante tristeza. Tenemos aquí en las próximas horas 14 primeros ministros, la presidenta de la Comisión Europea, la presidenta del Parlamento Europeo, y la verdad es que la imagen que estamos dando al resto de Europa y al resto del mundo es una imagen cuando menos lamentable. Ha sido muy crítica también la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que fue ayer una de las primeras líderes autonómicas en reclamar al Gobierno que se declarase la emergencia nacional. Esto ha dicho en Es Radio. La impresión, como Gobierno pienso que es desastroso, porque la imagen que estamos dando ante el mundo es un país al que se le funden los plomos y no sabe por qué. Por tanto, esto puede producirse muchísimas veces de nuevo, y la actuación y la diligencia con la que se actuó, pues ya se vio. De hecho, lenta, una de las críticas que ha dejado el PP sobre la mesa es que no se declarara el estado de emergencia de forma inmediata. Sobre la cita que tiene hoy el PP en Valencia, ese congreso del Partido Popular Europeo, que ya era incómodo de por sí para los populares, ¿no?, por la presencia de Mazón, por ser anfitrión de esta cita cuando se cumplen justo 6 meses de la Dana. Feijóo ha asegurado que durante la mañana la delegación española del PP tiene previsto estar reunida analizando la situación a raíz de la crisis del apagón, y que ya por la tarde ya decidirán si pueden participar en esta cita. Ana, gracias. A ti. Me fascina, Isabel Díaz Ayuso, que sepa que esto va a volver a ocurrir muchísimas veces. O sea, todavía no se sabe qué ha pasado, pero ella ya sabe que esto que ha pasado va a pasar muchísimas otras veces. ¿Qué dice el Gobierno ante estas críticas del Partido Popular? Pues lo que dice el Gobierno es que son desleales e impropias de un partido que gobierna muchas autonomías. Defienden en el Ejecutivo que se dio información desde el principio a través de los organismos que debían darla, la DGT, ADIF o la IREF. El Gobierno, el Consejo de Ministros, aseguran en la Moncloa, lo que hizo fue responder como se esperaba, estando en la sede de Red Eléctrica al frente de la crisis desde el principio. Remarcan que ayer hubo contactos con los presidentes y presidentas autonómicas, de la vicepresidenta Montero y del ministro Bolaños, con los distintos grupos parlamentarios. Se llamó a todos, empezando por el PP, también se llamó a Vox. No cogió el teléfono nadie del grupo parlamentario y tampoco devolvieron la llamada. Eso igual es lo que no dicen tenían cobertura. Desde la Moncloa. Ya era unas horas en las que se había recuperado algo de esa cobertura. Lo que dicen en el Gobierno, Ángels, es que frente a la reacción que se dio ayer, pues algunos miembros del Ejecutivo recuerdan que hoy se cumplen 6 meses de la Dana y que aún a día de hoy no se sabe dónde estaba el presidente de la Generalitat, y sorprende también en las filas socialistas que el PP mantenga intacto la agenda del Congreso del PP Europeo en Valencia, a pesar de que ayer su presidente estaba pidiendo el nivel 3 de emergencia. Sé que no tendrás respuesta, pero yo te lo pregunto. ¿Se prevé comparecencia otra vez del presidente del Gobierno después de que termine la reunión de las 9 de la mañana? No sabemos si será el presidente o no, pero habrá algún tipo de comparecencia por parte del Gobierno a lo largo de la mañana. Pues cualquier novedad, Guille, ¿nos cuentas? Hasta ahora. Bueno, Nacho Corredor, ¿cómo era eso de que te felicitabas o te alegrabas de que no había habido confrontación política? Oye, pero luego la cadena SER me ha destacado justamente decir que hoy empieza la desinformación, porque hoy ya están reconectadas todas las redes. A ver, yo al hilo de lo que ayer pudimos seguir conectados por la radio, me parece que uno de los elementos de más, confiabilidad en el funcionamiento del sistema tuvo que ver con cuando se comunicó que el presidente del Gobierno estaba al frente de la crisis desde el operador eléctrico. En la propia sede de Red Eléctrica. Y yo creo que eso es un síntoma. No estaba incomunicado, no estaba comiendo, no estaba, sin ninguno de nosotros sabiendo qué es lo que se estaba haciendo. Además, se comunicó explícitamente que estaba al frente de eso, ¿no? Tardó 5 horas y media en comparecer, ¿no? Y mi pregunta es en ¿qué se podía esperar que dijera distinto de lo que dijo en la primera comparecencia? Por lo que estamos viendo, uno, no hay antecedente.
Dos, no hay causas claras. Hubo algunas afirmaciones ayer inquietantes, efectivamente, incluso en las comparecencias cuando se mencionaba la comunicación permanente con la OTAN que se hizo en más de una ocasión. Eso es así. Y luego, por lo que sabemos, hubo un contacto permanente del gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas, que yo creo que eso también es relevante a la hora de gestionar una situación de estas características. En cualquier caso, lo que ya han dicho los expertos es que el sistema eléctrico lo que permite es tener una precisión milimétrica para entender y conocer qué es lo que ha ocurrido. Ayer a mí también me sorprendió, y vuelvo a destacarlo, que no estuvo presente en el debate público durante todo el día un nido de especulaciones, pese a que todo el mundo tuviera una posible hipótesis en su cabeza, ¿no? Y eso yo creo que es relevante en la medida en la que yo creo que es excepcional también. Yo creo que la oposición hace bien hacer su trabajo, que es criticar al gobierno, incluso cuando no tiene razón, como es este caso, ¿no? Otras veces tiene razón, esta no tiene ninguna, porque imaginemos que ayer el presidente de gobierno está en un restaurante escondido, desconectado e incomunicado, pasando la tarde lejos de los mandos de la tragedia, ¿no? Este es el espejo en el que haría bien el PP en mirarse. Además, si alguien hubiera pensado decir, bueno, vamos a darle el diseño del Congreso del Partido Popular Europeo a nuestro mayor enemigo, ¿dónde lo hacemos? Alguien hubiera dicho, bueno, en Valencia. En el 6º mes exacto del día de la mayor tragedia, donde 200, casi 30 personas murieron en una gestión nefasta del gobierno autonómico del PP, donde vamos a tener que darle un papel preeminente en ese Congreso al presidente del gobierno del PP en esa comunidad autónoma. O sea, todo mal. Por tanto, creo que es normal que critiquen, está en su sueldo, les va en su sueldo, pero creo que en este caso no tienen razón. ¿No? Red Eléctrica es un operador público seguramente de los mejores del mundo. El gobierno dio la información que tenía, seguramente hoy los técnicos tanto de Red como de las distintas empresas que componen y trabajan dentro de la configuración del mix energético en nuestro país estarán analizando qué ha pasado aquí. Y tendremos la información cuanto antes se pueda. Yo no creo que este sea un día para andar criticando al gobierno. Seguramente es un día para recordar que somos más vulnerables y más frágiles de lo que pensamos muchas veces, lo dependientes que somos de cosas que damos por hecho y que no deberíamos. Y dos, ojalá sirviera, y aquí termino, Ángeles, para tener un debate un poco menos populista sobre la energía, un poco más de fondo, un poco más serio, y a poder ser un poco más de Estado en lo que venga por delante, porque creo que este país lo necesita realmente. ¿Pero tú dirías que se está dando una imagen lamentable de país? No, creo que no. A ver, un apagón completo, un cero energético, no ha tenido ningún país europeo en los últimos años que sepamos. No, ayer recordábamos... Y en la historia de nuestro país, pues nosotros ahí pensábamos en Cuba. No, es posible que haya referencias que son poco equiparables, reputacionales desde el punto de vista de la imagen externa del país. No es una buena imagen lo que ayer ha sucedido. ¿Qué ha pasado? Ha habido un problema un fallo en el balanceo del mix energético, ha habido una saturación por exceso de oferta en un momento de caída de demanda, ha habido un hackeo externo. Seguramente no parece que sea un ataque exterior, parece más bien un fallo del sistema. Ojalá de aquí saquemos dos elementos, lo repito. Uno, psicológico, en el sentido de que seamos conscientes de nuestra propia vulnerabilidad y nuestra propia dependencia. La acumulación de cosas extraordinarias vividos en ciclos ordinarios de los últimos años, pues nos debería casi que invitar a tenerlo esto muy de guardia, muy claro, ¿no? Y dos, un debate un poco más serio, menos populista y más de fondo y de Estado sobre la energía, que creo que el grado de madurez democrática que tiene este país lo recomienda y lo exige. No creo que hayamos dado una imagen nefasta de país. Hemos sido noticia, por una mala noticia, por un cero energético. Es evidente que esto, cuando te pasa, pues no es una buena noticia de imagen tanto interna como externa. Pero bueno, espero que seamos capaces de sacar ciertas lecciones y ciertas conclusiones en ese sentido. Sensación de vulnerabilidad y un debate energético más de fondo que creo que lo necesitamos. Sobre lo de la imagen de país, es evidente que la ausencia de energía es excepcional y nos recuerda a otro tipo de países. Pero la realidad es que lo de ayer no fue un problema de marketing. Me parece reducir al absurdo en la situación crítica del día de ayer. Y además creo que ayer también nuestro país dio muy buenas imágenes de muchas cosas. Bastaba salir a cualquier calle para ver, en fin, las dinámicas sociales que se generan en este tipo de situaciones. Y además me da la sensación de que en otros países, cuando miran lo que ocurrió ayer en España, en el fondo lo que también se señala es
esto nos puede pasar a nosotros, porque si esto tiene que ver con vulnerabilidades del tipo de sistema, si esto tiene que ver con, integrado dentro de todo el debate de la transición energética, si esto tiene que ver con la ciberseguridad, tenga con lo que tenga que ver, interpela absolutamente a todo el mundo. Y probablemente donde se demuestre, la buena reputación de un país tenga que ver justamente con la respuesta. Tenga que ver con que a los 6 minutos literalmente, y hablo de la experiencia en el centro de Madrid, la policía tenía absolutamente controlada toda la circulación de la ciudad. Hablo de cómo en algunos supermercados se organizaron para poder atender las demandas de sus clientes. Hablo de que el sistema ayer, en menos de 8 horas, pasó de 0 a 100. Una vez hubo un apagón, el sistema, el operador eléctrico Redella tuvo la capacidad de restablecer la energía. Y eso tiene que ver también con las fortalezas del sistema. Las vulnerabilidades a las que apunta, y Eduardo hacía una reflexión a la que yo me quiero sumar, tienen que ver con probablemente elementos estructurales que nos interpelen a todos, pero especialmente a nosotros mismos, y cómo podemos construir un debate público y unas políticas públicas que hagan que todas esas incertidumbres que ayer nos vinieron a la cabeza, en la próxima ocasión generen alguna certeza más. Mira, hay una cosa que decía Edu que a mí me parece fundamental. Lo que pasa es que en este país podemos reclamarlo, podemos encadenarnos, que son los debates serios y en profundidad sobre las cosas que realmente importan al país, porque al final se quedan siempre en los debates partidistas, en meterse el dedo en el ojo el uno al otro, y no se abordan realmente. Si hay un problema con el modelo energético que ahora mismo hay en España, debe abordarse, y abordarse desde la seriedad, con los expertos, y no desde el partidismo ni el color político. Y sobre esto se ha traído un artículo muy interesante hoy en El País. Del periodista económico Santiago Carcar, que dice que la península ibérica está acogida con pinzas al sistema eléctrico europeo debido en buena parte al desinterés tradicional del gran vecino del norte para facilitar la competencia al sur de los Pirineos, y él concluye que el apagón ibérico obliga a revisar los sistemas de seguridad, acelerar los trabajos de interconexión con Francia a través del Golfo de Vizcaya, la primera interconexión submarina entre los dos países, que debe aumentar la capacidad, un proyecto que debería entrar en servicio en 2028. Es mucho tiempo, escribe Carcar. En el mejor de los casos, quedan 3 años hasta reforzar las conexiones con Europa, y mientras tanto, el sistema eléctrico ibérico seguirá conectado en precario, una tentación para interesados en tantear catástrofes. Es verdad que radiofónicamente, periodísticamente, el debate de la energía siempre ha sido muy costoso de trasladar, porque es muy técnico. Para nosotros mismos, Sastri. Yo estoy recibiendo un máster, tú no estás aquí, pero yo a Jordi Fábrega le estoy preguntando todo. Acuérdate cuando, por ejemplo, en Girona se hablaba de las líneas de muy alta tensión, de conexión también con Girona, que es un asunto, en fin, muy espinoso y muy técnico, pero que efectivamente la singularidad geográfica que tiene nuestra península, y por eso también España y la situación de Portugal, pues nos va a abocar a tener que hacer más, en fin, es odioso el término, pero pedagogía sobre la importancia de poner la energía en primer lugar, ¿no? Bañuelos, hola de nuevo. ¿Qué tal, Añés? Cuéntanos, porque estábamos hablando, el gobierno ya dijo ayer que tenía todas las hipótesis sobre la mesa. Es verdad que en un principio nadie oficialmente habló de nada, pero sí corrió aquello, hay un ciberataque, incluso aunque fuera para hacer la broma. Ahora mismo, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, sigue sin haber una causa concluyente, Ángels. Nadie se aventura, ¿no?, a dar de momento un motivo concreto. Se sigue investigando, eso es lo que está claro, que se sigue investigando, pero fuentes relacionadas con la seguridad nacional sí recelan ya cada vez más de esa hipótesis del ciberataque. De hecho, ya lo veníamos apuntando en las últimas horas, no le dan ningún tipo de credibilidad. De hecho, por ejemplo, a algunas reivindicaciones de supuestos hackers que han ido surgiendo en las últimas horas, la tesis del ciberataque, por tanto, se va diluyendo de alguna forma. Fuentes gubernamentales, además, aseguran a la SER que no hay ninguna prueba hasta el momento que les haga pensar que el gran apagón se debió a una acción hostil en manos de hackers. Cogen cada vez más fuerza, por tanto, el fallo técnico. En esa línea va, de hecho, también, lo avanzamos esta mañana a las 8 de la mañana, la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea, que apunta ya también a un posible problema, por ejemplo, en un cable. En medios internacionales, de hecho, como el Wall Street Journal o el Financial Times, se apuntala esa tesis. Expertos en temas energéticos aseguran que antes del apagón, incluso en España, se detectó un pico en las temperaturas que pudo limitar la cantidad de energía que pueden soportar algunos cables eléctricos.
un fallo, en cualquier caso, que podría haber desestabilizado el sistema energético español. Gracias, Baño. Un abrazo. Y luego hay una cosa, decía Edu, sabemos dónde estaba el presidente del gobierno, porque inmediatamente se puso al frente de la crisis, personalmente fue a Red Eléctrica y compareció, que podría haber comparecido antes, a lo mejor, que no tendría mucho más que decir que la comparecencia posterior, también. Pero bueno, en cualquier caso, eso me lleva a pensar, Nacho, que una cosa, o sea, lo que pasó ayer le hubiera pasado a cualquier gobierno. Es decir, no es un gobierno socialista el que desenchufa la luz de todas las casas. Lo que hay que poner el acento y poner el ojo y valorar y criticar si hace falta es la gestión. La reacción, efectivamente. Claro. Yo en eso estoy de acuerdo. Y es verdad que estamos hablando de una crisis que ha durado o está durando 24 horas, en su momento más crítico entre 5 y 8 horas. Y eso también lo pongo en valor porque probablemente si la crisis hubiera durado una semana estaríamos ante un escenario también distinto. O en otra época del año. O en otra época del año, efectivamente. Y eso yo creo que es relevante ponerlo sobre la mesa. Eduardo, yo creo que en el fondo señalaba el hilo del que deberíamos tirar a partir de hoy durante mucho tiempo, que tiene que ver también con ese artículo que ponía sobre la mesa José Luis Sastre del diario El País, ¿no? Y ocurre casi siempre en la dirección contraria. Hoy, 6 meses después, en Valencia, estamos hablando de la ordenación urbanística de la Comunidad Valenciana y de cómo evitar construir en zonas inundadas y de cómo construir una red de transporte público que haga que las dinámicas humanas sean distintas y ser menos vulnerables a situaciones parecidas. La respuesta real es no. El debate en Valencia, en España, en relación a la crisis de Valencia, no ha tenido nada que ver con eso. Nada. Y es lo que permite, en ese caso en particular, hacer frente a la próxima crisis con menos vulnerabilidad. Yo creo que un síntoma de responsabilidad en lo que tiene que ver con la gestión posterior, más allá de las explicaciones que se deban dar, es en tomar el debate que es necesario en tomar a raíz de esto, porque en el impacto desde cualquier perspectiva de situaciones análogas, parecidas a esta, para nuestra economía, en fin, yo diría que hasta para la propia estabilidad sistémica, es lo suficientemente elevado como para que la conversación pública no deba ir necesariamente para que esa dificultad que señalabas que teníais en ocasiones por la complejidad del debate energético forme parte de un recuerdo del pasado y tengamos todos, y la audiencia en su conjunto, un criterio más definido respecto a cómo funciona nuestro sistema y a qué hay que hacer para que funcione mejor. Vamos a ir terminando ya el abierto, aunque insisto, vamos a prolongar todavía durante una hora toda la información que tiene que ver con el apagón y sus consecuencias. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Contadnos. Tú lo has dicho, vamos a seguir ampliando el tema. Lo que les vamos a proponer a nuestros oyentes es una especie de diario de la oscuridad personal. En el 900, 100, 800 queremos que nos llamen y que nos cuenten qué pasó desde que las 12:32 de ayer por la mañana se fue la luz. ¿Dónde le pilló? ¿Cómo pudo volver a casa? Si el apagón le pilló como a muchos fuera. O si pudo volver y no le pilló en una estación de tren, en un aeropuerto, a saber dónde. Y luego también escenas inéditas. Es decir, esa gente que tuvo que volver del trabajo y disfrutó de golpe de una tarde, pues yo qué sé, leyendo porque había luz de sol todavía, ¿no? O tiempo para conversaciones, por ejemplo, inesperadas. Yo le pregunté, mi hijo me preguntó, ¿qué vamos a hacer a partir de hablar. Ahora? Le dije, hablar, y me dijo, ¿cuándo vuelve la luz? Pues eso, o sea, sí que queremos que nos cuenten dónde estaban y eso, pero sobre todo imágenes inéditas. Yo, por ejemplo, en mi barrio vi como mucha gente haciendo piña, es decir, grupos de gente que a lo mejor son vecinos que no se saludan habitualmente y que ayer estaban como en la calle con los niños jugando esperando que volviera la luz. Es decir, cuéntenos imágenes inéditas, cómo vivieron ustedes este apagón. 900, 100, 800. Y a partir de las 11 vamos a hablar de las únicas que no sufrieron el apagón porque viven de la luz solar y de las noches descansan, que son las plantas pues mira, las más listas de todas. De Eduardo Barba. Y además no necesitan móviles para comunicarse y vamos a aprender cómo se comunican las plantas con nosotros. Es lo que nos va a hablar hoy Eduardo Barba.
Además de los bulbos, vamos a hablar de los bulbos. Perdón. Y luego vamos a aprovechar, hablando de luz y de velas, vamos a tratar de poner luz a ese rumor que dice, atención, Eduardo Madina, que Piqué y Clara Chía lo han dejado. Joder. Y vamos a poner velas, sobre todo muchas velas, tantas como 18, para contarles el cumpleaños de la infanta Sofía, que cumple esos 18 años. Pues venga, que nos queda todavía mucho programa por delante y ya saben que la radio siempre está ahí. Eduardo Madina, Nacho Corredor, hasta la semana que viene. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.